Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Jaime Chincha y en el Perú de hoy nada está dicho. Un día negro o uno de los varios días negros, particularmente este lo es para Alejandro Toledo y para Elian Karp. En primer lugar, la Corte Suprema ha declarado procedente el pedido de extradición en contra de tanto Toledo como Karp. En un día, además, en el que la justicia de los Estados Unidos, la justicia californiana, le ha dicho no a Alejandro Toledo para una libertad bajo fianza que había requerido su defensa. Así las cosas, hay un camino que ya se abre a partir de esta decisión del Poder Judicial. Es el segundo pedido de extradición, uno mucho más sólido, mucho más fortalecido, además, con las pesquisas y los ángulos que el equipo especial ha venido impulsando. Vamos a tomar contacto a esta hora de la noche con el fiscal Rafael Vela, el coordinador del equipo especial del caso Lava Jato. Fiscal Vela, buenas noches. Señor Chincha, buenas noches. ¿Cuáles son los fundamentos que ustedes colocaron en esta decisión que finalmente la Corte Suprema ha aprobado, y cuál es el camino que sigue en adelante? Señor Chincha, esta es una investigación que se ha consolidado, además del trabajo proactivo de la Fiscalía en sus primeras instancias, con la colaboración eficaz de la empresa Odebrecht y la colaboración eficaz, ya controladas ambas y aprobadas por parte del Poder Judicial del señor Joseph Maiman. Estas colaboraciones eficaces lo que han determinado es el cierre del círculo en la unión entre casos conexos, como fue el caso Odebrecht, que en este momento justifica la privación de libertad del señor Toledo, que está pendiente de respuesta a la extradición solicitada por el Estado peruano, y por otro lado presenta las adquisiciones inmobiliarias, que es la última etapa del lavado de activos, en donde finalmente con ese dinero de procedencia ilícita se pretendió comprar una serie de propiedades y pagar obligaciones también para finalmente darle una apariencia de legalidad a ese dinero que tenía una procedencia evidentemente de la corrupción. Entonces, en esa medida nosotros pensamos que el pedido aprobado por la Corte Suprema de Justicia de la República consolida, fortifica ya la solicitud de extradición del caso Odebrecht, lo complementa además y genera que dentro de la perspectiva de la averiguación de la verdad y de la proscripción de impunidad también se haya aprobado la extradición de la señora Elian Karp, que no estaba comprendida en el caso Odebrecht en su momento. Ahora, como le consultaba hace un momento, ¿cuál es el camino? Entendemos que esto se publica el día de mañana y luego Cancillería tiene que evaluar, viene la etapa de traducción y luego el Consejo de Ministros lo aprueba y esto va camino a los Estados Unidos. ¿Cómo se complementa con el primer pedido de extradición? Porque usted bien dice, por ello, por las imputaciones iniciales de un trabajo arduo de la Fiscalía, el señor Toledo, hoy le han dicho que no a una libertad bajo fianza. El señor Toledo está preso desde julio del año pasado. ¿Cómo se complementa este segundo pedido con el primero? Mire, se complementan en la medida de que las informaciones, cada una están claramente determinadas en los casos que son objeto de investigación. Por un lado se encuentra todo lo que es la información derivada de los casos de corrupción de la empresa Odebrecht, y por otro lado son las rutas de dinero en las que ya de forma oculta se ha buscado, se ha pretendido generar dentro de la perspectiva de lo que es nuestra averiguación el último círculo del destino final del dinero. Entonces, en esa dimensión son casos que están complementados y dentro de las solicitudes de extradición están claramente determinados que son hechos diferentes y son pruebas diferentes, porque son momentos también diferentes. Un momento es el de la corrupción, en donde se producen los sobornos, donde se utilizan sistemas ocultos para poder hacer ese pago de sobornos, y luego el uso final que se da a todas esas sumas de dinero. Entonces son casos que se encuentran conexos, vinculados, pero que a su vez, dentro de la perspectiva de la investigación, se complementan perfectamente. Debido a la solidez de estos argumentos, fiscal Vela, ¿es posible hacer una estimación de cuánto tiempo esta extradición finalmente puede producirse?
Bueno, eso es bastante relativo porque, como usted comprenderá, a la burocracia nuestra, que entendemos que debería finalizar prontamente con las decisiones correspondientes del Poder Ejecutivo, se tienen que sumar las propias de la jurisdicción y competencia de la justicia norteamericana, en donde hay en principio una evaluación del Departamento de Estado, del Departamento de Justicia, y luego de la Fiscalía Federal, que hace suyo nuestro caso. Y a partir de hacerlo suyo, presenta todas las argumentaciones correspondientes a un juez federal, que es quien finalmente determina que no se trate de un caso político, que no se trate de un caso de abuso, que no se trate de un caso en donde no exista la garantía de doble incriminación, es decir, que sea delito en el Perú y en los Estados Unidos y que las figuras delictivas sean compatibles. Y luego de toda esa tramitación técnica, finalmente la política determine la extradición final del señor Toledo y de la señora Carp. Ahora, ¿ha sido crucial la colaboración eficaz del señor Maiman? Es decir, sin esa colaboración eficaz probablemente no estaríamos teniendo en este momento esta conversación y no habría ocurrido lo de hoy en la Suprema. Yo diría que ambas colaboraciones eficaces, tanto la del señor Maiman como la de Odebrecht, son informaciones que se han complementado y que además le dan coherencia argumentativa a la teoría del caso del Ministerio Público. Es decir, estamos ahora ya ante la hipótesis de investigación que han sido plenamente comprobadas. Y objetivamente ahora, si se unen ambos casos, estamos ante la perspectiva de que el dinero se produjo a través de una fuente ilícita, fue producto de la corrupción y se pretendió lavar a través de sofisticados mecanismos, finalizando en las adquisiciones inmobiliarias que son las que son en este momento objeto del segundo pedido de extradición del señor Toledo y la señora Carp. Quería aprovechar esta comunicación, fiscal Vela, brevemente, conocer su reacción y sobre todo conocer sus impresiones y si acaso su conocimiento en torno a esta publicación de IDL Reporteros del día viernes, en la que a través de unas comunicaciones vía WhatsApp se llega a saber que el señor Alan García tenía la pretensión, el día que fueron a detenerlo preliminarmente, no solo de acabar con su vida, sino también de pegarle un balazo, es decir, potencialmente también asesinar al fiscal José Domingo Pérez. ¿Ustedes sabían esto ya de antes o se han enterado recientemente? Mire, nosotros en general respetamos el periodismo de investigación, más tratándose de un portal muy serio como es IDL Reporteros. Para nosotros son informaciones que de cualquier manera no podemos comentar con libertad, porque muchas de ellas interactúan dentro de la tramitación de las investigaciones que desarrolla el fiscal José Domingo Pérez Gómez. No deja de impactar y por supuesto de merecer preocupación que los fiscales están permanentemente sometidos al riesgo de vida y que con interés y valentía reiteran cada día en su esfuerzo, en su dedicación y en el hecho de tener una lucha frontal contra la impunidad, en la averiguación de la verdad en estos graves casos contra la corrupción y el lavado de activos. No nos deja de preocupar siempre de que puedan existir este tipo de riesgos que eventualmente para nosotros siempre existen, pero confiamos también en la profesionalidad del equipo de la Policía Nacional que resguarda siempre, pero que no necesariamente nos pueda brindar una absoluta tranquilidad, no solamente de la perspectiva del riesgo de cada fiscal, sino también hasta de nuestras propias familias. Asistimos a momentos de mayor exacerbación y preocupa siempre la integridad de nuestra familia. Y que en muchos casos el resguardo policial solamente asiste al magistrado, pero no a la familia, que es quien a veces termina sufriendo las consecuencias de no ponernos de costado, es decir, de haber enfrentado una gran responsabilidad en estas averiguaciones tan graves y complejas. En el caso Lavajato. A la luz de estas revelaciones, ¿usted diría que tanto usted como el señor Pérez al día de hoy se sienten amenazados? Es decir, ¿sienten que podrían atacarlos a ustedes? ¿Se sienten expuestos, en peligro?
Mire, ya objetivamente en el caso del señor Pérez ha sido objeto de agresiones, tanto físicas como verbales, no solamente contra él, sino también contra su esposa. Hay colectivos que haciendo un uso de violencia verbal y en algunos casos hasta violencia física, están permanentemente amenazando la integridad de los fiscales. Yo diría que no solamente se trata del fiscal José Domingo Pérez y en mi condición de coordinador del equipo especial, sino que todos los fiscales del equipo especial están permanentemente sometidos a ese riesgo. Eso sucede porque nosotros actuamos sin selectividades, actuamos con la ley, pero sin distinguir sino la aplicación de que el principio de igualdad ante la ley es el que nos gobierna. En esa medida, nosotros hemos enfrentado en general un fenómeno, pero de manera despersonalizada desde el punto de vista de nuestras estrategias. Luego ya los casos nos llevan a personalizarlos, pero en general nosotros tenemos un compromiso de develar el grave caso Lava Jato y de enfrentar, desde el punto de vista de nuestro propósito, enfrentar la proscripción de impunidad y a la averiguación de la verdad de forma privilegiada. Muy bien, fiscal Vela, le agradezco por esta comunicación. Va a ser un gusto tenerlo en los próximos días aquí en vivo e indirecto, ya para entrar mucho más a detalle. A veces el teléfono nos permite solamente ir al punto y no desarrollar otros grandes temas de esta gran investigación. Hasta una próxima oportunidad. Que tenga buena noche. Gracias a usted, señor Chincha, por la oportunidad. El coordinador del equipo especial, Rafael Vela, hablando de Toledo y también de esta revelación de IDL Reporteros, que dice o cita un WhatsApp del propio Alan García que dice que él le quería o pretendía pegarle un balazo a José Domingo Pérez el 17 de abril del año pasado, día de la detención preliminar